Buen día, a continuación nuestra exposición, Buen día, a continuación la exposición de nuestro trabajo de grado que tiene como título Diseño un cortometraje de ficción basada en el cuento La casa de la bruja por José Rafael Pocaterra. Este trabajo está siendo realizado por mis compañeros Andrés Díaz, Marian Chirinos, Adixon Fuemayor y quien les habla César Rojas, y claro con la asesoría de nuestros tutores Marianela Silva e Isaías Lecher. Esto para optar por el título de licenciados en Comunicación Social, mención audiovisual. Ahora bien, para comenzar debo explicar que el cortometraje de ficción es un género de cine que llama mucho la atención de las personas, ya que estos suelen mostrar ideas e historias imaginarias que suelen tener desenlaces increíbles, personajes únicos. Una característica importante del cortometraje de ficción es que sus historias no suelen estar basadas en hechos de la vida real, sino que son sacadas de la imaginación de los escritores, de los productores, etc. Por otro lado tenemos el cuento, que es un género literario muy amplio que comparte esta característica, y es que los cuentos tampoco suelen estar basados en hechos de la vida real, sino que son sacados de la imaginación del escritor. Ahora, ¿qué pasa cuando se junta tanto el cortometraje de ficción como el cuento? Pues tienes como resultado un abanico de posibilidades para una historia sin precedente, una historia única, con personajes increíbles. Es importante tener en mente las variantes al momento de crear un cortometraje de ficción, ya que de lo contrario se pueden seguir tendencias o cometer errores que hagan que se parezca mucho un proyecto con otro. Esto fue algo que ya ocurrió durante los años 2012 a 2017, cuando películas como Los Juegos del Hambre, Divergente y Maze Runner salieron al aire. Fueron películas de ficción muy populares, sin embargo compartían características como el hecho de que era un mundo apocalíptico, era una era futurista, sus protagonistas eran chicos jóvenes. Entonces estos detalles y más hacían que las películas se parecieran mucho unas con otras. Con todo esto en mente, es importante recordar que un cortometraje de ficción basado en un cuento es algo totalmente factible, ya que de mezclar ambos géneros puedes destacar las características principales de cada uno, siendo el cuento un género literario muy amplio y el cortometraje de ficción que da pie a historias imaginarias. Ahora bien, a nivel internacional se han creado una gran cantidad de cortometrajes de ficción. Argentina es un país que ha hecho muchos de estos proyectos. Uno de ellos se llama Cántame Mamá, que salió en 2019 y fue producido por Tony Prats. Este es un cortometraje de ficción y de terror en el cual básicamente una niña y su madre viven sola en una casa, y la niña le pide a su madre que le cante para espantar a unos fantasmas o monstruos. Este cortometraje nos puede servir ya que es interesante la mezcla entre la ficción y el terror. En Venezuela también se han creado varios cortometrajes de ficción. Uno de ellos se llama Un día de campo, producido por Enrique Gómez. Este básicamente muestra una pareja en un lago. Sin embargo, al pasar el tiempo se demuestra que ellos no estaban realmente en el lago, sino que era una simulación. Ellos estaban dentro de una nave espacial, dentro de una cápsula, ya que al parecer los alienígenas habían tomado control de la Tierra. Sin embargo, más allá de todos los cortometrajes de ficción que se han creado, se presume que ninguno lo ha hecho basado en un cuento. Y claro, esto se ve como, se detecta como un problema, ya que las grandes productoras de cine, incluso los productores independientes, al momento de crear un proyecto de ficción, suelen parecerse mucho unos con otros, no suelen ofrecer nada nuevo. Es por eso que este trabajo tiene como idea producir un cortometraje de ficción que esté basado en un cuento, para así demostrar que existe una alternativa a los proyectos de ficción y que se pueden hacer basados en cuentos. Y hasta aquí toda la información de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi compañero Andrés Díaz. Muy buenos días. Para continuar con el capítulo número 1, les hablaré de los objetivos de la investigación. El objetivo general es diseñar un cortometraje de ficción basado en el cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. En los objetivos específicos contamos con el primero, que es describir la trama del cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. El segundo, describir el narrador del cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. El tercero, describir el tiempo del cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. El cuarto, establecer la estructura narrativa de un cortometraje de ficción basado en el cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. Y el quinto y último, elaborar la etapa de preproducción de un cortometraje de ficción basado en el cuento La casa de la bruja de José Rafael Pocaterra. Otro punto muy importante es la justificación de la investigación.
Este trabajo de investigación será beneficioso para los estudiantes de comunicación social, especialmente a los de mención audiovisual, ya que cuenta con aportes al área de cortometrajes de ficción, el cual puede ser utilizado para guiarse en sus futuros proyectos. La investigación también le puede ser útil a los productores de video, cortometrajes o incluso de películas, para que tengan una idea de cómo realizar un cortometraje basado en un cuento. Por otro lado, esta tesis será ideal para validar el uso de las variables cuento y cortometraje de ficción, ya que por un lado define el cuento como género tan común en la literatura, pero muy poco utilizado en el área audiovisual. Pues esto no suele verse mucho al momento de buscar un cortometraje. Es por eso que también se validará la variable cortometraje de ficción, porque será vista junto a un género literario que habilita la creación de un filme de acción. Es sumamente importante aclarar que este trabajo cuenta con datos, definiciones, métodos de recolección de datos totalmente verídicos, siendo una tesis totalmente fiable con datos científicos sustentados por autores con solo una concordancia, que da como resultado un proyecto el cual puede servir para futuros productores de cortometraje o gente en el ámbito audiovisual. Muchísimas gracias, lo dejo con mi compañera Marian Chirino, que les hablará sobre el capítulo número 2. Muy buenos días, mi nombre es Marian Chirinos. Continuamos con la apertura del capítulo 2. Al abordar los antecedentes de investigación, se consideró el trabajo realizado por Castellano, Ferrer y Pérez 2016, denominado Producción de un cortometraje de ficción sobre el cuento Carencias del autor Grace Paley, con el fin de brindar un aporte contextual, ya que muestra información necesaria de los pasos a seguir de la misma. A su vez, Esparragosa 2016 fue la autora de la tesis llamada Producción de un cortometraje en stop motion con la técnica de pixelación basado en los años 50 y la spin-off. Es necesario mencionar el estudio realizado por Farfán Matute 2017, titulado Documental audiovisual como contribución a la memoria colectiva, tras las huellas de las salas de cine en Cuenca. De igual modo, es oportuno hacer referencia al trabajo de Robles Férez 2017, titulado Diseño de un cortometraje animado para dar a conocer las 7 maravillas del mundo. Por otro lado, Camargo, Gutiérrez, Molero y Morales 2018 fueron los autores de la tesis llamada Producción de un cortometraje sobre los mensajes subliminales en el cine animado de Disney Studio. Dichos trabajos de investigación están catalogados con un aporte metodológico, al revelar procedimientos para la elaboración de un trabajo de grado y técnicas a lo largo de la producción audiovisual, que pueden servir de inspiración, apoyo o de gran ayuda para la realización de un cortometraje de ficción. Paralelamente, es necesario aludir los trabajos realizados por Chávez, Pirela, Pulgar y Salazar 2016, denominado Producción de un cortometraje de ficción surrealista sobre los trastornos del sueño. Es oportuno señalar el estudio de Hernández 2017, titulado Diseño de un cortometraje de ficción basado en el cuento La pianista frustrada de Juan Darío Parra. Asimismo, es oportuno mencionar la investigación culminada por Bianchi, Chirinos y Vera 2016, quienes elaboran la tesis titulada Producción de un cortometraje de ficción sobre el cuento El emperador de China por el autor Marco de Nevi. Las mencionadas tesis se encuentran con un aporte metodológico y a su vez arrojan un aporte teórico, porque contiene términos, libros y autores que pueden servir de ayuda para la recolección de información de dicho proyecto a realizar. En este mismo sentido, tomando en cuenta las bases teóricas del estudio, se consideró como variable principal la definición cortometraje de ficción, tomando en cuenta los postulados de Belloda 2014 y Miranda 1994, pero se fijó oposición con Borwell y Thompson 2003. Ya que definen el cortometraje de ficción como aquel que enseña situaciones, lugares o personajes imaginarios. No obstante, los personajes y sus actividades
quedan o permanecen en el plano de la ficción, con la historia y la geografía, que proporciona un contexto para los elementos creados. Las cintas de ficción se unen a la realidad para formular un comentario sobre el mundo real, mientras que como variable secundaria se tomó la definición de cuento, resaltando los postulados de Imbert 1991 y Goyanes 1998, pero se fijó posición con Estebanes 2007, quien menciona que a través del cuento se designa un relato breve, oral o escrito en el que se narra una historia de ficción, con pocos personajes y una intriga poco desarrollada, que se encamina rápidamente hacia su clímax y desenlace final. Ahora, concretando el cuadro de operacionalización de la variable 1, denominada cortometraje de ficción, donde su primera dimensión es estructura narrativa, siendo sus indicadores inicio, desarrollo y cierre, basándose en los postulados de Ruiz 2017 y Day 2016. Continuando con el cuadro de operacionalización de la variable 2, denominada cuento, se tiene como primera dimensión trama, siendo sus indicadores incidentes simples e incidentes complejos, ambos basándose en los postulados de Imbert 1979. Siguiendo a la segunda dimensión, siendo sus indicadores narrador protagonista y narrador testigo, ambos basándose en los postulados de Imbert 1979. En la tercera dimensión, tiempo, siendo sus indicadores el tiempo como asunto y problema y el tiempo fuera del cuento, los cuales se basan en los postulados de Imbert 1979. Hasta acá mi disertación, muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Aison Fuenmayor Rolón y yo les voy a hablar sobre el tercer capítulo. El tercer capítulo fue tipificado como un proyecto factible debido a que la investigación realizada consiste en producir un cortometraje de ficción basado en un cuento. Por consiguiente, se cataloga la presente investigación como descriptiva, porque se caracterizaban las variables y dimensiones adecuadas para el análisis de un documental de ficción. De la misma manera, la investigación es catalogada de campo, ya que recauda información mediante el uso de entrevistas o un diseño de investigación de carácter no experimental y del mismo modo se considera transicional descriptiva, con la población conformada por 2 expertos en producción audiovisual y 2 expertos en literatura. La recolección de datos se llevaría a cabo mediante el empleo de la técnica observación por encuesta, siendo los instrumentos basados en una entrevista de 5 preguntas abiertas a 2 productores audiovisuales y a su vez una entrevista de 14 preguntas abiertas a 2 licenciados en literatura, lo cual fueron validadas por el comité y se aplicaron una técnica de análisis cualitativa luego de obtener los resultados de la investigación. Muchísimas gracias por escuchar.